En este último capítulo de esta serie, nos propondremos compartir información que nos será útil para comprender el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah. Los escritos que surgieron en los primeros siglos sobre la vida y enseñanza de Yeshua son tantos que el hombre se sintió impulsado a desarrollar métodos para decir cuáles sí y cuáles no son inspirados. También el hecho de que en los textos denominados inspirados o canónicos haya muchas copias y que no haya dos idénticas, ocasionó que se desarrollaran herramientas para reconocer las interpolaciones y errores de los copistas, con el fin de acercarse lo más posible al contenido original de los manuscritos. No solo fue el celo por la palabra de Hashem lo que impulsó a hacer esta obra, también lo fue el poder establecer qué grupos y doctrinas serían denominados herejes por medio de la creación de un canon bíblico. A lo que nos preguntamos: ¿en qué momento Hashem dio esta tarea a los hombres? ¿Cómo se hizo? Y tal vez lo más importante, ¿quién lo hizo? ¿Qué tal si el canon dejó afuera libros inspirados por Hashem? ¿O si descubrimos algún manuscrito nuevo, como lo fue los descubrimientos de los rollos de Qumran? ¿Cuál debería ser nuestra actitud ante tal evento? Estos y otros interrogantes pretenderemos responder en este último capítulo de esta serie que hemos dado en llamar Religiones Heredadas. Antes de adentrarnos a la historia y contexto del surgimiento de los escritos del Nuevo Testamento, es preciso abordar el concepto de canon, ya que dentro del judaísmo y del cristianismo no significa lo mismo. En el idioma hebreo no existe una palabra para canon. Los términos que se usan son mancha las manos. Si un libro manchaba las manos, hablando de la pureza ritual, se consideraba canónico. He de aquí que existía el ritual de lavado de manos. En el mundo hebreo, no todo libro canónico de uso litúrgico debía considerarse inspirado. Un ejemplo de esto es el libro de Cantares, o Kohelet, que mucho tuvieron que luchar por entrar al canon. Sin embargo, todos los libros inspirados se consideraban canónicos. Durante casi 2 milenios hemos creído que en el siglo I había un canon de la Biblia hebrea implícito y uniforme, antes de ser oficial en el Concilio de Yamné. Gracias a los rollos del Mar Muerto,
hemos descubierto la pluralidad que había en el siglo I dentro de Israel. En cambio, en el Nuevo Testamento, primero surgió el canon en el sentido de regla de fe y no de cantidad de libros. Antes que una lista de libros, se establecieron las doctrinas de fe o las reglas de fe. Y todo aquello, ya sea grupos, partidos, sectas o escritos, que no armonizaran con estas doctrinas, se los consideraría herejías o apócrifos. Es por este motivo que nos resulta clave conocer el contexto histórico en donde surgen estas doctrinas y manuscritos. El apóstol Pablo, Shaul, es la clave para comprender el Nuevo Testamento, tanto teológica como históricamente. La parte teológica o doctrinal la abordaremos en otra serie. Históricamente, el Rab Shaul es importante porque según la ciencia histórica y sus herramientas, cronológicamente, las cartas de Pablo deberían ser las primeras, es decir, son los escritos más antiguos. La formación del canon neotestamentario no es fácil de rastrear. Parece ser que los seguidores del Mashiach pretendieron ocultar este hecho. Según los registros históricos, para el siglo I no pareciera que la Iglesia tuviese intenciones de formar un canon aparte de la Biblia hebrea. Leemos en Hechos 28-23. Hablando de Shaul, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Elohim, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Yeshua, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Leemos también en Lucas 24, verso 44, hablando Yeshua. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Si por medio de la ley de Moisés, los profetas y los salmos se podía explicar la obra del Mashiach, ¿por qué surgió la necesidad de nuevos escritos? En el siglo I, los seguidores de Yeshua tenían como autoridad la Biblia hebrea, los apóstoles y la tradición oral sobre Yeshua y sus enseñanzas, como lo testifica Lucas 1, del 1 al 2. Aparentemente, estas cosas eran suficientes en el primer siglo,
Pero en el siglo II hallamos diversos escritores que dan fe de un canon existente. En Roma, en el año 200, un desconocido compuso una lista de libros que deberían considerarse sagrados. Esta obra se llama Canon o Fragmento de Muratori. Esta obra señala en total 23 libros. Excluye a la tercera carta de Juan, 1 y 2 de Pedro, Santiago y Hebreos. Ya en la Edad Media, Martín Lutero también tendría inconvenientes con algunos de estos libros. Y en el fragmento de Muratori se agregaba a la lista el Apocalipsis de Pedro y Sabidurías. De manera similar, testifica Ireneo de Lyon en el año 180, en su obra Contra las herejías. Y Clemente de Alejandría en Egipto, entre los años 200 y 210, cita 2000 veces textos que hoy forman parte del Nuevo Testamento. Hasta el año 100 aproximadamente, tenemos a creyentes explicando todo con el Tanaj. ¿Qué pasó que en el año 200 se nos habla de un nuevo canon? Las hipótesis abundan, la evidencia histórica no. Antes de compartir algunas hipótesis, sería prudente exponer el error de pensar en cristianismo como un movimiento homogéneo y singular. En los primeros siglos hubieron muchos cristianismos, es decir, muchos grupos que aceptaban a Yeshua como su Mesías y a la autoridad apostólica, pero con muchísimas diferencias doctrinales unos con otros. Probablemente lo que conocimos como cristianismo católico en los siglos posteriores es aquel grupo que de alguna manera podríamos decir que derrotó a los otros grupos. Teniendo en claro esto, comencemos con las hipótesis. Entre el año 100 y 200, puede que las siguientes circunstancias impulsaran a la creación de un nuevo canon o texto bíblico. Los motivos pueden ser: 1. El hecho que un grupo mayoritario se apartara de la esencia del Antiguo Testamento, que es la Torá, la ley de Moisés. Esto pudo haber producido la necesidad de una escritura más adecuada a su estilo de vida. 2. Las palabras de Yeshua tenían la misma autoridad que la Torá, y al morir los apóstoles, se vio necesario agrupar los textos en un canon similar al Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, recopilando así el Nuevo Pacto de Yeshua.
Y en esto, entiéndanos bien, no estamos diciendo que por estas necesidades, personas escribieron textos a su antojo, diciendo que eran escritos apostólicos, sino que por estas necesidades se vio la necesidad de formar un canon oficial con los textos que ya estaban escritos. Puede que estos hechos, además de otros que mencionaremos más adelante, hayan impulsado en el siglo III en adelante a formar un canon. Una de las hipótesis más aceptadas en el mundo académico es la de Campenhausen, el cual expone que la realización de la Biblia cristiana tuvo, en primer lugar, a Marción, que luego recibiría el título de hereje. Marción fue un hombre adinerado, influenciado por el gnosticismo, y creía que el Dios del Antiguo Testamento era un ángel malo que engañó a los judíos. Y este hombre presentó un canon con 10 cartas de Pablo y el Evangelio de Lucas. Marción, su canon e ideas tuvieron un éxito considerable y fue un gran peligro para la gran mayoría de iglesias ortodoxas. Luego de librarse de Marción, las iglesias observaron que un canon era muy útil para combatir las doctrinas y personas consideradas heréticas por la ortodoxia. Los registros históricos muestran que establecer un canon fue una lucha muy grande. No fue algo que se desarrollara de forma natural, sino forzado. Por este motivo, Campenhausen considera clave la figura de Marción como inicio de este proceso, incluyendo la abundancia de gnosticismo y de los montanistas. A la luz de lo expuesto, podemos caer en cuenta cuán lejos están del fundamento histórico aquellos que afirman que el canon se formó o delimitó en el Concilio de Nicea del año 325. Y se afirma que por medio de un milagro de Dios, Él mostró qué libros debían ser canónicos en ese concilio. Una historia más cercana a la leyenda que a la realidad histórica. ¿Qué pasó entonces en Nicea y bajo qué criterios se eligieron los libros canónicos? Lo que ocurrió en Nicea, como en otros concilios, fue el intento de universalizar doctrinas o ideas que surgían en Roma, es decir, dogmas que diferenciarían lo ortodoxo de lo hereje. Los criterios para elegir los textos fueron 3. 1. La conformidad del contenido con lo que se llamaba regla de fe.
es decir, la congruencia teológica del contenido con lo que la tradición o la mayoría consideraba normativo. Téngase en cuenta que a veces esta mayoría tenía nombre y era Roma. 2. El segundo criterio es apostolicidad, es decir, que proveniera de forma directa o indirecta de los apóstoles. Aunque, sinceramente, no se fue muy crítico, simplemente se guiaban por lo que decían las tradiciones. 3. El tercer punto es la aceptación común y el uso continuo que ya tenían en las iglesias. Los libros que se considerarían canónicos debían cumplir con estos tres criterios. Por ejemplo, el libro El Pastor de Hermas era muy utilizado en las congregaciones, se creía que era conforme a la doctrina, pero no tenía alguna relación directa o indirecta con los apóstoles. Por eso no se consideró canónico. No así, por ejemplo, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Al estar Lucas relacionado con los apóstoles, este libro sí pasó a formar parte de la lista canónica. Como podrá observar, no mencionamos como un criterio la inspiración. Y esto es por el concepto de inspiración que se tenía en ese tiempo, muy distinto al moderno. Muchos pondrían el grito en el cielo si conocieran qué se consideraba inspirado en los primeros siglos. Para este tiempo, la inspiración a la hora de escribir era igual a muchas otras inspiraciones que ocurrían a diario en la iglesia. Por este motivo, muchos escritores eclesiásticos eran considerados inspirados. Por ejemplo, San Agustín respecto a San Jerónimo. Incluso, Gregorio de Niza llamaba inspirada la obra de su hermano Basilio en lo que se llama los 6 días de la creación. Y tenemos muchos más ejemplos como estos. Si lo que se consideraba inspirado hubiera sido una regla, la lista del Nuevo Testamento sería mucho más larga. Puestos estos fundamentos de las distintas hipótesis sobre lo que impulsó a formar un canon y de los criterios que se utilizaron para formar la lista de los libros canónicos, pasaremos a hacer un breve relato histórico para tener un conocimiento del contexto donde surgen dichos escritos. Y así, por un acto, y aquí viene una cosa que quiero recalcar, por un acto de política eclesiástica, que puede durar cierto tiempo, o varios actos de política eclesiástica, unas iglesias importantes en el Mediterráneo oriental eligen
los textos del Nuevo Testamento entre el año 150 y 170 sin que hayan dejado ni un solo documento de esos actos. Pero el fruto está ahí. Al principio del video hablamos de la importancia del Rab Shaul, gentilmente conocido como Pablo de Tarso, ya que sus cartas son las más antiguas del canon neotestamentario. Por este motivo, comenzaremos por él. En el primer viaje de Pablo, como seguidor de Yeshua, llega a Damasco, ciudad que tenía 32 sinagogas, con una realidad en común: muchas mujeres conversas al judaísmo, o por lo menos muchas más que los hombres. Pero, ¿por qué pasaba esto? Porque para que una persona que asistía regularmente a la sinagoga, llamados temerosos de Dios, como Cornelio, requería, para convertirse al judaísmo, sumergirse en un mikve y realizarse la circuncisión. Claro está que por una razón evidente, las mujeres no necesitaban circuncidarse. Para el siglo I, esta cirugía probablemente podía llevar a la muerte por una infección. Además, los judíos enseñaban que los temerosos de Dios, guardando las leyes noágidas, sin necesidad de la circuncisión, ya tenían parte en el mundo venidero, es decir, eran salvos. Esta realidad, que la conversión al judaísmo no era igual para mujeres que para hombres, provocó que en las sinagogas de las diáspora, dentro del judaísmo, hubiera más mujeres que hombres. El Rab Shaul comienza a hablar de un concepto que tendría una gran repercusión en la Iglesia apostólica y los siglos venideros, y es la circuncisión espiritual, la del corazón. Si bien la circuncisión del corazón es algo que ya hallamos en la Torá, Pablo afirma que con esa circuncisión ya se es parte de Israel. Es decir, no es necesario para un gentil circuncidar su carne, sino que con la circuncisión espiritual y la inmersión en el mikve, el bautismo, ya se es ciudadano de Israel. Básicamente, esta controversia impregna todo el Nuevo Testamento, que según los evangelios
es algo que Yeshua no dejó claro. Por este motivo, se tiene que hacer un concilio en Jerusalén, donde los apóstoles y ancianos se reúnen para buscar una respuesta a cómo se injertan los gentiles a Israel. En este concilio se da una respuesta. Pasaremos por alto muchos matices teológicos, ya que estamos avanzando históricamente. Es importante saber que hasta el Concilio de Jerusalén y luego de su decisión, aún no existía ninguna carta paulina, ningún escrito del Nuevo Testamento. Luego de este concilio comienza el segundo viaje de Pablo, donde termina poco antes del año 70 en su martirio. Durante ese periodo surgen las cartas con su nombre, que no son todas las que están en el canon. Mientras tanto, observamos que Jerusalén, que es el núcleo, el centro de este movimiento, donde las decisiones teológicas debían ser aprobadas por este centro, comienza a desmoronarse. ¿Qué ocurre en Jerusalén? En el año 62 asesinan a Jacob, Santiago. En el año 65, Florius, un gobernador romano, roba todo el oro del templo. Esto provoca en el año 66 la revuelta judía en Israel, que desemboca en el año 67 que Nerón mandara matar a todos los líderes judíos, y probablemente entre ellos estuvieron Pedro y Pablo. Y finalmente, en el año 70, ocurre la destrucción del templo. Al caer Jerusalén, el centro, el núcleo de las congregaciones en la diáspora, comienza también a haber un declive de líderes judíos en las congregaciones fuera de Israel. Producto de la feroz persecución del Imperio Romano, en consecuencia de las revueltas que se producían en Israel. Y es en esta decadencia y en la desconexión con aquellos que guiaban a los conversos en la teología o doctrina judía de Yeshua, donde surgen los evangelios y las cartas paulinas, es decir, lo que conocemos como el Nuevo Testamento.
los escritos surgidos en este contexto, que son la desaparición de líderes judíos en las congregaciones de la diáspora, la teología de la introducción de los gentiles que provocó la entrada masiva de ellos, y la persecución feroz romana a los judíos, prohibiendo a todo el imperio guardar Shabbat y circuncidarse, y la comida kosher. Bajo todos estos elementos se decide formar un canon. Y se constituye la regla de fe, que daría origen no solo al canon, sino a la religión cristiana. Esto hemos heredado. Hemos puesto fundamentos sólidos y dejado muchos hilos para que sean tirados por los buscadores de la verdad. Antes de concluir con este capítulo, queremos volver a formular la pregunta que hicimos al principio. ¿Qué actitud deberíamos tomar si nos hallamos ante nueva evidencia? A lo cual nos lleva a contar una última historia. En el año 1514, el cardenal español Cisneros termina una obra de traducción de la Biblia. Una Biblia políglota, escrita en hebreo, latín y griego, que por demoras de la aprobación papal se imprime en el año 1522. Mientras tanto, un erudito holandés, Erasmo, queriendo ser el primero en imprimir una traducción de la Biblia distinta a la Vulgata latina de Jerónimo, en el año 1515 imprime su versión traducida, en la cual tardó solamente 5 meses en hacerla. Claramente, por lo rápido del trabajo, no fue una obra muy cuidada. Y esto le trajo problemas a Erasmo. Ya que en la primera carta de Juan, capítulo 5, del verso 7 y al 8, un versículo que se usa para fundamentar la Trinidad, Erasmo no lo puso. O por lo menos no lo puso como estaba en la Vulgata latina. Fue acusado de hereje, de querer borrar
las doctrinas que se consideraban que eran las verdaderas. Producto de esto, Erasmo hizo 5 ediciones más de su Biblia y corrigió este error. Y este fue el inicio de un proceso en donde muchos eruditos en los siglos venideros comenzaron a descubrir muchos manuscritos del Nuevo Testamento y empezaron a hacer nuevas traducciones, comparando texto con texto, manuscrito con manuscrito, y no siguiendo la tradición de la Iglesia. Y estos nuevos trabajos, producto de la nueva evidencia, se los conocerá como los textos de la crítica textual. Y estos textos que apresuradamente hizo Erasmo serán conocidos como el texto receptus, texto recibido. Y contamos esta historia porque probablemente la versión de la Biblia cristiana más vendida, que es Reina Valera, utiliza los textos de Erasmo, el texto receptus. Y ahora que conoce esta historia, le preguntamos, cuando lee solamente la versión Reina Valera y no busca utilizar otras herramientas que le permitan poder conocer otra evidencia que no está disponible en esa traducción, ¿por qué lo hace? ¿Por convencimiento o por tradición? ¿Por herencia? Y ahora que tiene esta nueva evidencia, ¿cuál será su actitud? Agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta serie. Y sinceramente rogamos que haya sido de bendición e instrucción. Así como lo ha sido para nosotros.